Ahora muteo a todos. Buenas tardes a todos. Mario, qué gusto verte y qué ganas de escucharte. ¿Cómo estás? Bueno, mientras vamos ingresando, le damos la bienvenida a todos los concurrentes. Yo soy Leonardo Abadi, del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, quienes junto con el Museo del Holocausto, la Federación Sefardí de la República Argentina y la Federación Sefardí Latinoamericana, estamos organizando esta conferencia singular a cargo de Mario Sinai, quien es investigador y es miembro del Museo Yad Vashem, y es quien, tal vez en habla hispana, sea quien, es quien más sabe de la triste historia de la Shoah. Lo que les queremos ir explicando es que luego de la charla tendrán la posibilidad de hacer preguntas que pueden ir, lo ideal sería que la vayan trasladando a través del chat del Zoom, ahí tienen un botón abajo, justamente abajo, de quien lo ve ahora Mario, está precisamente abajo la parte, en el zócalo de abajo de la imagen. Ahí puede dejarnos su pregunta y las vamos a ir leyendo luego de la charla. ¿Sí? Así que ahora le doy la palabra a Mariel Goisen del Museo del Holocausto, que nos va a seguir haciendo la presentación. Hola Mariel. Hola, muchas gracias, Leonardo. Nosotros estamos muy agradecidos con que Mario nos haya convocado también a participar de esta conferencia. Tenemos también a Helen Gutowski que va a estar oficiando como moderadora, como representante de las dos instituciones. Así que sin más, damos comienzo, si les parece. Le paso la palabra a Helen y a Mario eh, para que se presenten. Y como dijo Leonardo, al finalizar podremos ir resolviendo preguntas. Muchas gracias. Helen, no sé si querés. Y te habilitamos para que te... Belén, Helen. Helen, Sí, ya sé que es Helen. Helen Gut. Helen, tenés que desmutearte, por favor. A ver si logramos resolver. Helen, No. Ahí va, ¿sí? ¿Está bien? ¿sí? Sí, bueno, ok. En mi calidad de miembro tanto del Museo del Holocausto como de CIDICSEF, que es, para quien no sabe, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, es un honor para mí presentarlo hoy al doctor Mario Cohen y moderar este Zoom. Nacido en Argentina, Mario Sinai reside en Israel desde hace muchos años. Es doctor, PhD en educación, educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual. Fue director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem. Colabora con varios museos del Holocausto en Latinoamérica y impartiendo conferencias, cursos y seminarios sobre el Holocausto. Es autor de múltiples obras, recién me enteré que son 25, que abordan diferentes dimensiones del Holocausto. Asimismo, ha publicado guías de viajes educativos a varios países, Ucrania, países bálticos, Sefarad, etc. Gran parte de la guiada la hace él mismo. Tuve el privilegio el año pasado de participar de uno de estos viajes, de los países bálticos,
y espero poder participar de varios más. Mario, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos, o buenas tardes para ustedes. Aquí son las 11 de la noche en Israel. Le agradezco tanto al museo como a CIDICEF, como a la Federación Sefaradí Argentina y Latinoamericana, y a ti personalmente, Ellen, un placer estar contigo. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, la película que ahora hizo tanto ruido, Nuremberg, el juicio del siglo, basado en el libro El nazi y el psiquiatra. Y después a la parte más importante, que es entender qué fue lo que pasó en los juicios de Nuremberg. Entonces, vamos por la primera parte. El libro, que verdaderamente la película se basa en el libro, como dije, El nazi y el psiquiatra, de Jacques Ellul. Es un libro fascinante y abre una ventana tanto a la mente criminal de los nazis como a la misma naturaleza del mal absoluto en sí mismo. Verdaderamente es un libro que vale la pena leerlo. Yo siempre pienso que el libro es mejor que la película, pero también la película es muy buena. Habla de 24 criminales de guerra que se encuentran en el proceso en espera frente al juicio de Nuremberg a finales de 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos está el sustituto del Führer, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, el filósofo del nazismo, y el más astuto y el dominante de todos, el mariscal del Reich y el jefe de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Göring. Para asegurarse de que los cautivos estén mentalmente sanos y preparados para enfrentar el juicio, el ejército de Estados Unidos envía a Douglas McGahan Kelly, que era un joven y ambicioso psiquiatra militar, quien se propone aprovechar la oportunidad profesional de su vida para descubrir en estos prisioneros el rasgo psicológico que marcaría la diferencia entre estos hombres y el resto del mundo. Así da comienzo la película, o el libro, a una intensa relación entre el psiquiatra y sus pacientes, y de manera muy especial, específicamente, con Göring. Voy a poner, si me permiten un segundito, el PowerPoint. Sure, aquí está. Dígame lo único que se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Perfecto, ¿ok? Entonces aquí tenemos el libro que estoy hablando, ¿ok? La película que estamos mencionando, aquí lo tenemos a Douglas Kelly, y él descubre que el mal tiene sus encantos, o sea, lo descubre como psicólogo. La humanidad esperaba una respuesta del Tribunal Militar Internacional instalado en la ciudad de Nuremberg, en el cual, a partir del 20 de noviembre de 1945, enjuicia a los 24 altos mandos del Tercer Reich. Aunque principios fundamentales del derecho democrático, como por ejemplo la no retroactividad de la ley, según la cual nadie puede ser juzgado por delitos no previstos previamente en el ordenamiento jurídico, no fueron respetados plenamente. Los aliados intentaron subsanar estas fallas y acallar las críticas, garantizando a los acusados un debido proceso y el derecho a la defensa. Dicho de paso, derecho que ellos no otorgaron a sus víctimas. La conclusión a que llega el teniente coronel Douglas Kelly, el psiquiatra, que dicho sea de paso, durante el conflicto trató a soldados aliados que pelearon en Europa por temas de fatiga de combate o shock de guerra, que hoy en día en términos modernos es trastorno de estrés postraumático, iba a determinar en gran medida la suerte del inédito juicio y por ende el de los acusados. Cito de las palabras de Douglas Kelly. En general, los prisioneros no son diferentes de un grupo de ejecutivos de cualquier otra parte. En contraste con la opinión popular, no están locos ni son superhombres. Eso fue lo que dictaminó Douglas Kelly, según reveló él mismo en una entrevista radial que concedió el 6º día del proceso de Nuremberg. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Douglas Kelly pasó unos 8 meses con los líderes nazis, fundamentalmente en el Hotel Luxemburg, donde fueron recluidos, y les aplicó una combinación de técnicas psiquiatras que después fueron investigados por Jacques Ellul para el libro que él escribió, El nazi y el psiquiatra. Jacques Ellul en su momento revisó 15 cajas llenas de documentos, informes y reportes que escribió Kelly en los registros de sus estudios sobre los nazis, y la familia del médico
conservó todo este material durante décadas. Kelly entrevistó a los condenados, pero también los sometió a una batería de pruebas psicológicas y también aplicó todo tipo de percepciones temáticas con fotografías, ilustraciones, en el que se podía contar una historia. Además hizo pruebas de coeficiencia intelectual y descubrió que todos tenían una inteligencia promedio o por encima del promedio. Durante su investigación, Douglas Kelly mostró particularmente un interés en Hermann Göring, el otro sucesor de Adolf Hitler y excomandante de la Fuerza Aérea Alemana. Göring, era el jerarca de mayor rango de los capturados y Kelly se sentía intrigado por él, en parte porque ambos compartían rasgos de la personalidad. Eran inteligentes, carismáticos, egocéntricos y narcisistas. Douglas Kelly nunca ignoró la crueldad y las decisiones frías de Göring durante la guerra, pero ambos, entre ellos, desarrollaron una relación que implicaba cierta admiración mutua, aunque no una amistad. El psiquiatra dejó testimonios sobre la impresión que él tuvo sobre Göring, cito: Göring era encantador cuando decidía hacerlo. Tenía una inteligencia excelente, gran imaginación, mucha energía y sentido del humor. Así lo describió en uno de nuestros manuscritos que hoy está en el Museo del Holocausto en los Estados Unidos. Sigo con su cita. Cada día, cuando llegaba a su celda, se levantaba de su silla, me saludaba con una amplia sonrisa y la mano extendida. Me acompañaba hasta su catre y daba golpecitos en el centro. Buenos días, doctor. Me alegro mucho que haya venido a verme. Por favor, siéntese. Luego se acomodaba junto a mí con su gran cuerpo, listo para responder a mis preguntas, narró en otra ocasión. Pero Kelly no solo determinó la sanidad mental de Göring, sino que se aseguró de que no muriera en prisión a causa de su sobrepeso, puesto que superaba los 120 kilos, y de su adicción a la codeína. Y por eso no solo convenció al líder nazi de someterse a una dieta, sino que le redujo paulativamente la dosis de droga que consumía por lidiar con el dolor de heridas que había sufrido en la Primera Guerra Mundial. El vínculo que forjó con su paciente llevó al psiquiatra a lo que nosotros llamamos cruzar líneas rojas que dañaron su reputación de por vida. Kelly aceptó fingir de correo y llevarle cartas escritas a la esposa de Göring, Emmy. Esto no fue utilizado por el tribunal ni por ningún gobierno aliado, pero él accedió a hacerlo, según aseguran diversas fuentes. Sin embargo, hubo otra prueba mayor de la confianza que Göring llegó a depositar en el psiquiatra, puesto que Göring le pidió a Douglas Kelly que en caso de que él o su esposa no sobrevivieran, adoptara a su hija y la criara en los Estados Unidos. Kelly discutió la idea con su esposa, quien no aceptó la idea y se opuso a ella. Supuestamente hubo cierto temor de sí mismo ante lo que él encontró. Al inicio de sus investigaciones, Douglas Kelly creía que los jerarcas nazis se habían contagiado de un virus o una enfermedad que los había hecho planificar y ordenar las atrocidades por las que iban a ser enjuiciados. Pero tras concluir que los jerarcas nazis no estaban mentalmente enfermos y que su comportamiento estaba dentro del rango de lo normal, lo cual no significa que fuese bueno, sino que no podía atribuirse a una enfermedad psiquiátrica, Kelly se aterró. Este hallazgo implicaba que había muchas cosas como ellos, había mucha gente como ellos, entre los líderes nazis, entre nosotros, en cualquier país y en cualquier lugar y en cualquier época. Básicamente, concluye Kelly, eran personas normales, influidas por la menecesidad y la burocracia, criaturas moldeadas por su entorno, individuos que podían encontrarse detrás de grandes escritorios en cualquier parte del mundo, dictaminó Douglas Kelly. Y también según el libro de la autonomía de la maldad, en la enigma de los crímenes de guerra, del psiquiatra estadounidense Joel Diamandis. Así, al volver a los Estados Unidos, después de los juicios en 1946, el psiquiatra dictó una serie de conferencias y escribió artículos en los que advertía sobre los riesgos en que los fascismos
también podían llegar al poder en este país, como lo hizo en Alemania, Italia y otras naciones europeas. En ese momento, muchos estados estaban gobernados por políticos que defendían la segregación racial y usaban técnicas similares a los nazis para manipular a sus votantes. Douglas Kelly también decidió iniciar un nuevo ciclo profesional. El tiempo que pasó con los nazis cambió la forma de pensar de Kelly sobre la naturaleza de las enfermedades mentales y sobre la psiquiatría en una especie viable para tratar a personas como a estos criminales, y concluyó de que no lo era. Si estas personas eran normales, dice Kelly, ¿cómo podía la psiquiatría explicar lo que habían hecho? Por eso, en los últimos años de su vida, se dedicó a la criminología, pensando que tal vez allí podía encontrar sus respuestas. La última evidencia de su trato con los nazis, y en especial con Göring, marcó a Douglas McKelly, se produjo el 1 de enero de 1958. Ese día, el psiquiatra, quien luego de sus juicios tuvo problemas con el alcohol y padeció de depresión, mantuvo una fuerte discusión con su esposa y en un arrebato tomó una cápsula de cianuro, la ingirió y murió en el acto. 12 años antes, les recuerdo, Göring, el sucesor de Hitler, había puesto fin a su vida de esa misma manera. El líder nazi se suicidó apenas horas antes de que se concretara su sentencia a morir en la horca, a la cual fue condenado por el Tribunal Internacional Militar tras declararlo culpable de los delitos de conspiración contra la paz, crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El suicidio de Göring fue su último acto de desafío, y creo que el de Kelly también lo fue. Así dice Israel en su libro, quien asegura que en los documentos que revisó no encuentra nada que indicara que el psiquiatra pensara en matarse. La coincidencia de que ambos se suicidaron con el cianuro despierta las sospechas de que fue Douglas McKelly quien le pasó al jerarca nazi la cápsula de veneno, algo que hasta el día de hoy jamás pudo comprobarse. Esto es en relación, repito, a la película Nuremberg, el juicio del siglo, basada en el libro El nazi y el psiquiatra, que, como dije, excelente material, digno de verse y de conocerse. Al respecto, yo, años antes, en el 2019, escribí este libro, La caída de los dioses y el imperio de la muerte, en el cual describo verdaderamente cómo cae el Reich de los 1000 años, que duró solamente 12. Pero antes de presentar los contenidos del libro, quiero aclarar que, a pesar de que muchos me consideran, no soy un investigador histórico, a pesar de que el libro trata de una época histórica. A veces mis colegas y mis amigos insisten en que lo soy, ya que mi trabajo implica una lectura voraz y una investigación minuciosa acerca de cada uno de los personajes que figuran en el libro y una búsqueda rigurosa de fuentes históricas que sustentan cada una de las narrativas. Yo insisto con modestia en que no soy investigador, y quizás, como máximo, se encuentra en mi pluma la base de un investigador aficionado, que gozo del conocimiento, pues la aventura y la curiosidad me apasionan. Diría más bien que soy un recopilador apasionado, que junta las historias ya escritas, les quita el polvo acumulado, las ordena y clasifica de una manera que le dan un nuevo significado, ya que la mayoría del material no se encuentra en nuestro idioma, y así poder atesorarlas y compartir con todos los lectores. 81 años después de la Segunda Guerra Mundial, esa guerra total se lee actual y potente, como si continuara derrumbándonos. Sí, la guerra continúa, porque hubo que liberar a los campos, enterrar a los muertos, curar las heridas que no sanan, dominar el interminable miedo, hacer justicia y enjuiciar a los criminales y a los perpetradores. Continuó porque hubo que reconstruir, sanar, buscar y escribir nuevamente la historia, sobrevivir el apocalipsis, empezar de cero, contarlo y volver a contar, sobre esos días en que el mundo estuvo en guerra, aunque esa guerra no haya terminado nunca del todo. Ya lo había predijo Hitler y su ministro de propaganda Goebbels.
de una de las proclamas de Adolf Hitler. Cuando seamos los vencedores, nadie nos preguntará si decimos la verdad o no. Cuando se desencadena una guerra, no cuenta el derecho, sino la victoria. Es el más fuerte el que tiene a su servicio el derecho. Y de la profecía de Goebbels, el ministro de propaganda, pasaremos a la historia como los mayores estadistas de todos los tiempos o como los mayores criminales. Y yo creo que fue lo segundo y no lo primero. Mi libro, La caída de los dioses y el imperio de la muerte, comienza con un prólogo de la fiscal federal argentina cordobesa, Graciela Silvia López de Filoniuk, quien fue la responsable de llevar a la justicia a los represores del terrorismo de Estado y los centros ilegales de detención de la última dictadura militar en Córdoba entre agosto de 1976 y 1983. La fiscal Graciela Silvia López de Filoniuk no se encuentra hoy aquí, pero con su consentimiento cito de su prólogo. Existe un paralelismo trágico entre el Holocausto y los asesinatos cometidos en la Argentina a la sombra de la última dictadura militar. En distintas geografías, en distintos contextos históricos y con diametrales diferencias cuantitativas, ambos genocidios transitaron las mismas rutas del horror, sufrimiento y denegación y denigración humana. Los delitos cometidos por la barbarie nazi son crímenes de lesa humanidad, delitos que lesionan y violentan los derechos esenciales del hombre y que los mismos trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso, lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima. Como sostiene la jurisprudencia, son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. El ascenso de Hitler, con esto termino la cita, el ascenso de Hitler al poder marcó el momento en que Alemania no pudo considerarse otra cosa que una fuerza política maligna. Se habían roto todos los cánones éticos y morales, fomentaron el odio y el resentimiento nacional. Fue el momento en que Alemania y los alemanes perdieron toda apariencia de respetabilidad. Se creían dioses, creían ser los portadores de la verdad absoluta, impunes, los amos de la vida y de la muerte. Despertaron el más profundo patriotismo, el delirio nacionalista y la sensación de invencibilidad de Alemania. El aplauso era multitudinario, el contagio era colectivo, el sentimiento de grandeza era avasallador. Alemania se preparaba no solo para recuperar el honor perdido, sino para conquistar el mundo entero. Pero lo que ocurrió no fue eso. Y si voy al arameo, mi igra rama le vira a moca, de la cima de las alturas a lo más bajo de las profundidades. O sea, desde lo más alto que llegaron a lo más bajo de las profundidades. El libro comienza en un punto histórico y describe la caída y el colapso del imperio nazi del Tercer Reich, el imperio de los 1000 años, el imperio de la muerte. Describe los sucesos históricos que siguieron a la caída de la devastadora de su ejército, su sociedad, sus jerarcas, la ola de suicidios, los juicios de posguerra contra responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el suicidio de Hitler y la capitulación incondicional de Alemania, los principales jerarcas nazis, sabiendo que se les exigiría responsabilidad por sus actos durante la guerra, buscaron la salvación durante el suicidio o la huida. No sabemos nunca el número exacto de personas que optaron por el suicidio, pero el número se estima en decenas de miles, tanto civiles como militares. Los juicios de Nuremberg, que no fue uno, fueron 13, incluyendo los juicios de los jerarcas, de los doctores, de los jueces, del alto mando, de los ministerios, de los comandantes de los Einsatzgruppen y los juicios de la IG Farben y la industria del acero Krupp. Durante la desnazificación de Alemania, en los juicios de Nuremberg y los juicios posteriores, 5.025 mujeres y hombres fueron declarados culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Y más de 500 de ellos fueron condenados a muerte, incluyendo 24 mujeres,
La mayoría fueron ejecutados sin honores en la horca. El libro también hace mención de la justicia interrumpida y los crímenes silenciados. Se le puede leer cerca del destino de los doctores nazis, el escuadrón japonés 731, las 24 mujeres nazis ejecutadas, los científicos alemanes de la operación Paperclip que llegaron a los Estados Unidos y los científicos nazis que llegaron a la Argentina, a Brasil, a México y a Perú. El mensaje central del libro, y esto es importante, es saber que los crímenes y el asesinato arbitrario no quedan impunes y los responsables fueron perseguidos y castigados por la ley. No fueron actos de venganza de los triunfadores, sino actos de justicia. El libro apunta a valorar y fortalecer la democracia como un logro de la humanidad frente a los regímenes totalitarios y vigorizar los enfoques socialdemócratas y liberales frente a las versiones nacionalistas, totalitarias y dictatoriales. Intento promover el respeto por la vida, por el valor de la vida humana, reconocer la igualdad entre los hombres, defender los derechos humanos, promulgar la aceptación de principios éticos y morales y mantener presente la alerta ante la apatía, la indiferencia y el sufrimiento de los demás y de los más débiles. El único antídoto contra la cobardía intelectual y la hipocresía es el pensamiento crítico que tiene que estar palpitante en el corazón de cada hombre humanista, ético y democrático. Y si algo de esto puede lograr, aunque sea en parte, será para mí suficiente. Voy a pasar para adelante. Hay 5 categorías: los suicidios, los juzgados, los escapados, los que cayeron en la guerra y los que fueron tomados por los aliados. No vamos a abarcar todo porque es imposible y fue muy largo. Pero para empezar en algún momento, el 12 de abril de 1945, en Berlín, sitiada y en ruinas, el ministro de Armamentos, Albert Speer, ordena restituir brevemente el suministro eléctrico para que la Orquesta Filarmónica pudiese interpretar El Crepúsculo de los Dioses de Richard Wagner. Un gesto melancólico y patético, a la vez, ante el fin del Reich, escribiendo posteriormente: a la salida del concierto, miembros de las juventudes hitlerianas regalaban cápsulas de cianuro, entre los asistentes. Y vemos que hubo suicidios masivos en toda Alemania, gente que prefirió suicidarse antes que caer ante el ejército rojo. Recuerdo que toda Polonia fue tomada por los soviéticos. Por supuesto, el suicidio más importante, y esta foto no puedo asegurar que sea verídica, pero la mayoría de los historiadores concuerdan en que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun en el búnker de Berlín. El segundo más importante fue Henry Himmler, comandante y jefe de la Gestapo y de las SS. Fue detenido por los ingleses, ante el que se hizo pasar por un sargento del ejército. El 23 de mayo, después de revelar sus captores, su verdadera identidad, cuando un médico militar que lo registraba trató de quitarle la ampolla de cianuro de potasio que escondía en su boca, la mordió y pereció en pocos minutos. Y esta foto sí es original y verídica de él. Martin Bormann, la mano derecha de Hitler, jefe de la Cancillería del partido nazi y secretario del Führer, la madrugada del 2 de mayo, habiendo perdido la esperanza de poder escapar, se envenenó para evitar caer prisionero. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, aunque Hitler había ordenado abandonar Berlín y ocupar su puesto en el gabinete de Dönitz, al día siguiente de la muerte de Hitler, dispuso que sus 6 hijos fueran sedados y envenenados en el búnker. Luego él y su esposa Magda subieron al jardín de la Cancillería, donde ambos se suicidaron. Y en esta foto, en la parte superior, aquí de arriba, está el hijo mayor de él, que cayó en combate en la Segunda Guerra Mundial. Hermann Göring, recién hablamos de él, comandante de la Fuerza Aérea del Reich, fundador de la Gestapo, ocupó el escalafón más elevado de la Fuerza Aérea, fue detenido por norteamericanos el 9 de mayo, fue juzgado en Nuremberg y condenado a morir en la horca. La noche del 15 de octubre de 1946, para eludir al verdugo, se suicidó con una ampolla de cianuro potásico. Esta foto también es verídica. Hubo otros más, por ejemplo, Otto Gottschalk, ministro de Justicia, presidió la Asociación de Juristas del Tribunal del Pueblo. Después de su arresto, se envenenó antes de ser juzgado en Nuremberg. El ministro de Ciencias, que también se suicidó el 8 de mayo de 1945. Odelio Globotnik, el comandante de los campos de exterminio, y otros
no vamos a pasar toda la lista porque es prácticamente infinita, pero todas estas personas siguieron el modelo de Hitler y se suicidaron. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcalde de Leipzig, el doctor Ernest Kurt-Lisson, y su esposa Renate Stefani, con su hija Regina, se suicidan en su oficina, cuando las tropas estadounidenses ingresaron a la ciudad el 20 de abril de 1945. El caso complejo, famoso, dilemático de Kurt Geschten, que finalmente, después de escribir el informe, se suicidó estando bajo custodia francesa. Aquí tenemos todos los lugares donde hubo juicios entre 1943 y 1947 contra los criminales nazis. Vemos que prácticamente en toda Europa se llevaron juicios de postguerra. En total, 5.025 mujeres y hombres fueron declarados culpables de crímenes de guerra en las zonas americanas, británicas y francesas, y más de 500 de ellos fueron condenados a muerte, la mayoría por la horca. Los juicios de Nuremberg entonces comienzan el 20 de noviembre de 1945 y terminó el 1 de octubre de 1946, o sea, un proceso de prácticamente un año. Los aliados estaban de acuerdo en que era necesario capturar y castigar a los altos cargos del nazismo, aunque no en el procedimiento, en eso no estaban de acuerdo. Algunos optaban por fusilarlos o ahorcarlos, especialmente los rusos, pero la opción final fue realizar un juicio público. Los juicios de Nuremberg o el proceso de Nuremberg fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos a iniciativa de la Fuerza de Naciones Aliadas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. En el juicio se determinó y sancionó la responsabilidad de los dirigentes, funcionarios y colaboradores con el régimen nacionalsocialista de Hitler en los diversos crímenes y abusos cometidos en nombre del Tercer Reich. El juicio principal se llevó en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes capturados por del gobierno nazi y de varios de sus principales organizaciones. El 20 de noviembre de 1945, a las 10:30 de la mañana, empezaría en Nuremberg el proceso criminal más célebre de la historia. Según el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, el tribunal se componía de 4 jueces nombrados por los 4 grandes potencias, de los cuales 3 de ellos eran civiles y solo el representante soviético pertenecía al ejército. Como presidente se eligió al miembro británico, Lord Geoffrey Lawrence. Estos miembros eran el ministro de Justicia, Francis Bailey, por los Estados Unidos, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de París, Henry Donadieu de Bebrés, por Francia, y el general de división Yonah Timofeyevich Nichkevich de la Unión Soviética, que aquí los tenemos todos en las fotos. Estos fueron los 4 jueces de la Corte Internacional de Justicia. El fiscal jefe durante los juicios de Nuremberg fue Robert Jackson, de Estados Unidos, con la ayuda de todos estos fiscales que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Pero el principal fue Robert Jackson. Durante el juicio principal de la Fiscalía del Tribunal, se inventaron acusaciones contra 24 líderes nazis. Los cargos por los que fueron condenados: conspiración contra la paz, atentados contra la paz y actos de agresión, crímenes de guerra y violaciones de las convenciones de La Haya y Ginebra, y crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Aquí tenemos la foto de la sesión del 30 de septiembre de 1946, casi al final de los juicios. Y estos son los 24 acusados: Hermann Göring, el comandante de la Fuerza Aérea y presidente del Reichstag, del Parlamento; Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler; Martin Bormann, sucesor de Rudolf Hess como secretario del partido; Hans Frank, el gobernador de Polonia; William Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas, comandante del ejército; Alfred Joll, jefe de operaciones de la Wehrmacht; Karl Donitz, jefe supremo de la Marina de Guerra y sucesor de Hitler en la jefatura del Estado alemán; Erich Raeder, jefe supremo de la Marina de Guerra hasta 1933; von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; William Flick, ministro de Interiores, quien autorizó las leyes raciales de Nuremberg; Konstantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores; Albert Speer, ministro de Armamentos; Franz von Papen, vicecanciller; Alfred Rosenberg, el líder del partido nazi y ministro para los territorios ocupados del Este; Horace Schacht, ministro de Economía; Walter Funk; Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich para Holanda; Heinz Fritz, el comentista del jefe de la radiodifusión alemana, ayudante de Goebbels,
ministro de Propaganda, Ernest Kaltenbrunner, jefe de la policía secreta de la SS, y de los Einsatzgruppen, sucesor de Heinrich. Baldur von Schirach, dirigente de las Juventudes Hitlerianas, y Galutier, el gobernador de Viena, Julius Trech, el director del periódico Der Strömer, Fritz Sauke, director del programa de trabajos esclavos, Robert Ley, jefe del cuerpo alemán de trabajo, y Gustav Krupp, industrial alemán que usufructó del trabajo esclavo. Estos son los 24 jerarcas nazis. Los crímenes que fueron acusados, el pliegue de los cargos detalla la imputación contra los jerarcas nazis, reunidos en 3 grupos definidos sintéticamente en las siguientes formas: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y se incluyó después el cuarto delito, que es conspiración contra la paz. De todos ellos, Albert Speer, Hans Frank y Baldur von Schirach empezaron su remordimiento por los crímenes cometidos. En resumen, el tribunal dictó 11 condenas a muerte, 3 condenas a presidio perpetuo, 2 a 20 años, una a 15 y otra a 10 años. El dueño de la fábrica de los metales, Gustav Krupp, fue declarado incapaz de soportar el juicio. Hans Fritzsche, Franz von Papen y Schatz fueron absueltos de sus cargos. 4 organizaciones fueron declaradas organizaciones criminales: el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, partido nazi, la SS, la SD y la Gestapo. Los 4 fueron dictaminadas como instituciones criminales. Las sentencias y las penas: Göring, pena de muerte; Rudolf Hess, cadena perpetua; Martin Göring, muerte; Hans Frank, muerte; Keitel, muerte; Jodl, muerte; Dönitz, 10 años de prisión; Raeder, cadena perpetua; Ribbentrop, muerte; Frick, muerte; von Neuth, 15 años de prisión; Albert Speer, 20 años de prisión; von Papen fue absuelto; Alfred Rosenberg, muerte; Schatz, absuelto; Walter Funk, cadena perpetua; Inkart, muerte; Fritzsche, absuelto; Kaltenbrunner, muerte; von Schirach, 20 años de prisión; Julius Trechen, muerte; Fritz Sauker, muerte; Robert Ley, sin condena, se suicidó; y Gustav Krupp, sin condena por las cuestiones médicas. Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946 por vía de ahorcamiento. Quiero aclarar que había 2 opciones: fusilamiento, que es considerado más alto a nivel militar, y ahorcamiento, que es considerado menos honorable, y justamente se elige para humillarlos el sistema de ahorcamiento. Después de su ahorcamiento, los restos fueron incinerados y las cenizas desplegadas en el río Isar. Hermann Göring se suicidó en la víspera con una cápsula de cianuro, y Robert Ley el 25 de octubre, antes del veredicto. Martin Bormann fue juzgado y condenado en ausencia, pese a que posterior supo que murió durante la caída de Berlín el 2 de septiembre. Los condenados a cadena perpetua cumplieron su pena en la prisión de Spandau, hasta la muerte del último de ellos, Rudolf Hess, en 1987. De todos los condenados a penas de cárcel, solo 4 la cumplieron totalmente, ya que Constant Neurath fue liberado en 1954, Raeder en el 55 y Funk en el 57. Durante más de 20 años, el único ocupante de la cárcel Spandau fue Rudolf Hess, que después de su liberación, Albert Speer en 1966. En conjunto, de procedimientos llevados a cabo tanto en Nuremberg como en Tokio, significaron el establecimiento de reglas básicas de persecución de crímenes de guerra y la determinación de tales delitos. Dentro de esos efectos, sirve destacar que el tribunal fijó las bases de lo que sería llamado los principios de Nuremberg, hoy recogido en varios aspectos en los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. El principal legado de estos tribunales internacionales, el de Tokio y el de Nuremberg, en la Corte Penal Internacional establecida en Roma en 1998. Fue de vital importancia también redactarse la Convención contra el Genocidio de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra y sus protocolos. Lo que los aliados intentaron hacer es la desmilitarización y la desnazificación y la descartelación de Alemania y Austria, como estamos viendo aquí en esta foto. Alemania quedó dividida en 4 zonas controladas por las 4 potencias aliadas: Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Alemania era un país sumido en el caos, con epidemias de tifus y de disentería y falta de alimentos.
El objetivo que daron todos en la conferencia de Potsdam es la desmilitarización y la desnazificación de la economía alemana. La desnazificación debería resultar en la depuración de la sociedad, cultura, prensa, justicia y política de Alemania y Austria de toda influencia nazi. Vamos a saltar esto. Viene después el Plan Marshall, que mueve a 40 millones de personas, cada uno a su país, quedando 250.000 judíos en los campos de desplazados. Voy a pasar muy rápido porque si no es prácticamente infinito. El destino de los comandantes de los campos de exterminio y los campos de concentración. Stangl, el comandante de Soviet Treblinka, recibe cadena perpetua, murió en un ataque del corazón en prisión el 28 de julio de 1941. Franz Rechlinter, comandante de Sobibor, cayó en acción contra los partisanos en Trieste el 3 de enero del 44. Christian Wittel, comandante de Belzec, murió en una emboscada de los partisanos en Yugoslavia el 26 de mayo de 1944. Ehring, segundo y último comandante de Belzec, cae y muere en Italia también. Otto Koch, condenado a muerte y fusilado en Buchenwald el 5 de abril de 1945. Lange, comandante de Helmno, muerto en acción durante la batalla en Berlín el 20 de abril de 1945. Rudolf Hess, comandante de Auschwitz-Birkenau, juzgado en Polonia y ejecutado en Auschwitz. Otro comandante de Auschwitz también ejecutado en Polonia. Richard Baer, el otro comandante, muere de un infarto en su detención en 1963. Martin Weiss, comandante del gueto de Vilna y de Ponar, declarado culpable de crímenes de guerra, condena a cadena perpetua. Karl Jaeger, el famoso que escribe los informes de los Einsatzkommando en los países bálticos, se suicidó. Fritz Schürer muere en la horca. Alois Brunner huyó y aún sigue siendo buscado. Stangl voy a saltar, Gustavano voy a saltar. Bueno, aquí tenemos toda la otra lista de los comandantes y cada uno suicidio, 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 muerte en la horca, suicidio. Y recuerdo que hubo otros 12 juicios procesados por el Tribunal Militar de los Estados Unidos. Durante casi 3 años, los tribunales militares estadounidenses juzgaban a 1.672 supuestos criminales de guerra alemanes en 489 procedimientos distintos. En total, 1.416 antiguos miembros del régimen nazis fueron condenados. De ellos, 297 recibieron sentencia de muerte y 279 condenados a cadena perpetua. Todos los presos condenados fueron enviados a la prisión criminales de guerra y los otros fueron ahorcados. Y hubo otros 12 procesos de los tribunales americanos, en los cuales se encuentran los juicios de los doctores y los juicios de los jueces. Los juicios de los doctores de las atrocidades que han hecho contra 24 médicos que practicaron macabras investigaciones humanas en los campos de concentración. Vamos a pasar, no voy a pasar toda la lista, pueden leerlos. Están por orden de importancia. Karl Brandt, médico personal de Adolf Hitler, muerte en la horca. Victor Brack, muere ejecutado en la horca. Rudolf Brandt, ejecutado en la horca. Pueden seguir mirando todos los nombres de todas las personas. Ven que en casi todos los casos de los médicos fueron ejecutados en la horca. Cadena perpetua, cadena perpetua, cadena perpetua, 20 años de prisión. Esta famosa médica Hertha Oberhauser, médica dermatóloga en el campo de concentración de Ravensbrück y médica ayudante en otros hospitales, recibe 20 años de prisión. Increíble. Y todos estos fueron absueltos. Los juicios de los jueces contra 16 abogados y jueces que establecieron jurisdicción nacionalista en los famosos juicios de los jueces. El más importante fueron Franz Gutner, ministro de Justicia, que murió en 1941. Otto Thal, ministro de Justicia, se suicidó. Roland Freisler, presidente murió en bombardeo de 1905 en Berlín. Y Hans Glover, que falleció en 1903 y no fue juzgado. Nuevamente acá pueden ver qué pasó con cada uno de ellos. El juicio contra el mariscal de campo Gerald Milch. Aquí lo tenemos en el juicio. Estas son las acusaciones.
recibe 15 años de prisión y puesto en libertad condicional en junio de 1954. Murió en Düsseldorf en 1972. El juicio contra Oswald Pohl, encargado de los campos de concentración. Fue ahorcado el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg. Los juicios del alto mando contra todos los generales de las Fuerzas Armadas. Aquí los tenemos. Voy a pasar muy rapidito porque mucho material. Los juicios de los rehenes. Lo voy a pasar también esto. También esto lo voy a saltar. Son todos los diversos juicios que hubo. En los juicios de los Einsatzgruppen, que hicieron los fusilamientos, que hicieron cerca de 1 millón de judíos. Estos son los 4 comandantes. Otto Hollandes, comandante de ese grupo D, muerte en la horca el 7 de junio. Walter Steckel murió en acción de los partisanos soviéticos. Neumann muere en la horca. Y Otto Rasch, por razones médicas, fue liberado del juicio y falleció en 1948. Son los 4 comandantes de los Einsatzgruppen. Después tenemos a todos los demás. El juicio de los ministerios. Aquí hay uno específico que voy a mencionar. Estos son todos los ministros de los diversos ministerios del régimen nazi. Lo voy a pasar muy rapidito, pero quiero poner hincapié en Richard Walter Darré. Y enseguida voy a explicar por qué, que fue ministro de Agricultura y de Alimentación. Primero, el ministro de Agricultura fue encarcelado por cuestiones y antes que empiece el juicio, cuando estaba en custodia norteamericana, se suicidó también en su celda, ahorcándose el 6 de julio de 1947. Y Ricardo Walter Oscar Darré, ministro de Agricultura, nació en Belgrano, Buenos Aires, Argentina, el 14 de julio de 1895, hijo de padres que habían emigrado a la Argentina. De paso, ya a los 10 años volvió a Alemania, pero sigue siendo argentino. Fue teniente general en la SS, ministro de Agricultura y Alimentación, y fue el ideólogo de la ideología de la tierra y fuego. Juzgado en Nuremberg, condenado a 7 años de prisión, excarcelado en 1950 y murió de cáncer en Múnich el 5 de septiembre de 1953, argentino. Los juicios contra el industrial alemán Friedrich Flick, les lo voy a saltar, pero aquí tenemos las penas, las industrias alemanas, el juicio contra la IG Farben, que son la Bayer, dicho sea de paso, para el que no lo conoce. Aquí tenemos otra vez las penas. El juicio contra la Krupp, son los dueños de la industria del acero en Alemania, aunque nuevamente aquí tenemos los resultados. Después hubo juicios en Polonia. Polonia insistió en hacer sus juicios allá y hubo muchísimos. El juez fue Emil Stanislav Rapoport. Hubo juicios en Varsovia entre 1946 y 1948, 7 juicios importantes declaradas en Alemania. Primero estuvo el juicio de Auschwitz, y estas son las personas que fueron juzgadas y las consecuencias. Y lo contra Auschwitz, este quizás es el más importante de todos, el juicio de Rudolf, que es el comandante de Auschwitz-Birkenau. El juicio tuvo lugar en Varsovia, el 11 de marzo al 29 de marzo de 1947. La sentencia fue pena de muerte, aquí la estamos viendo, que fue llevada a cabo en Auschwitz, al lado del crematorio número 1, el que conoce Polonia, en Auschwitz, al lado del crematorio número 1. Los juicios de Lublin, o sea, los juicios de Majdanek. Voy a pasar rapidito. Los diversos comandantes. El juicio de Amon Gott, el comandante de Plaszow, el que aparece en la película de Schindler. Sentencia pena de muerte, llevado a cabo en Plaszow el 13 de septiembre de 1946. Sus restos fueron cremados y las cenizas esparcidos en el río Vístula. Voy a saltar. Bueno, el general Stroop, que fue quien organizó el aplacamiento del levantamiento del gueto de Varsovia, fue juzgado en el juicio de Dachau, extraditado a Polonia, condenado a muerte y ejecutado en la prisión de Varsovia el 6 de marzo de 1952. Tenemos otras personas, pero lo voy a saltar. El tiempo se nos hace corto.
los juicios de los campos de concentración, están los juicios de Dachau, hubo varios juicios, voy a saltar, los juicios de Mauthausen, los juicios de Florensburg, los juicios de Buchenwald, los juicios de Dora Mittelbaum. Lo estoy haciendo muy rápido para que veamos que verdaderamente todos fueron juzgados. Los juicios de Bergen-Belsen, los juicios de Ravensbrück, los juicios de Stutthof, los juicios de Gross-Rosen, los juicios de Naugenben, el juicio del Ciclón B, otros campos de concentración, otros campos de concentración, todos fueron juzgados, campos de niños extranjeros, tribunales en Checoslovaquia, tribunales en Alemania, hubo también en Alemania juicios de Auschwitz, continuaron los juicios en los años 70 ya, los juicios de Treblinka. Segundo juicio de Treblinka, Stangl, acá lo tenemos a Stangl, murió de un ataque al corazón, los juicios de Belzec, los juicios de Sobibor, tercer juicio de Majdanek. Hubo también juicios en todo el resto de Europa, con los juicios en Italia, lo voy a saltar. Hubo juicios en Bélgica, los juicios de Vladimir, los juicios en Rumania, los juicios de Bucarest, en Hungría, en Dinamarca, en Holanda. Los médicos nazis, esto tenemos un poquito de verlo. Esto todo lo conocemos, por supuesto. La mayoría se suicidaron. Voy a saltarlo todo esto. Mujeres nazis ejecutadas, de las 3.700 mujeres que trabajaban en los campos de concentración, alrededor de 80 mujeres fueron juzgadas por crímenes de guerra en los tribunales entre 1945 y 1949. De ellas, 27 fueron ejecutadas. La más famosa de todas es María Méndez, la comandante del campo femenino de Birkenau. Muere en la horca el 28 de enero de 1948. Teresa Rossi Branden muere en la horca. Margot Dexler, todas de Birkenau, mueren en la horca. Irme Gress, famosa, de Bergen-Belsen, todas mueren en la horca. De Ravensbrück, aquí tenemos la lista. En Stutthof, los juicios de eutanasia. Otras mujeres nazis importantes. Elsa Koch, justamente hace suicidio, la esposa de Otto Koch, el comandante de Majdanek. Johanna Lang, la primera comandante del campo de fugitiva. Sí, fíjense que ella murió a los 73 años, después de escándalo, se escondió en un convento, trabajó en una casa privada, regresó ilegalmente a Alemania y murió tranquilamente a los 73 años. Los científicos de Operación Paperclip, los mejores hombres de la ciencia alemana, fueron tomados, llevados legalmente a los Estados Unidos, ¿ok? Cerca de 700 científicos, junto con sus familiares alemanes, fueron llevados secretamente a los Estados Unidos, ¿ok? Además de la Operación Paperclip, otros programas similares, ¿ok? Y yo me voy a centrar justamente en los latinoamericanos. Por tanto, esto lo voy a saltar, pero son científicos que colaboraron con los sistemas de cohetes y la aeronáutica, la medicina, la física, la química en los Estados Unidos. Una serie muy larga de personas. ¿Ok? Y yo quiero hablar principalmente de los científicos nazis que llegan a la Argentina, a Brasil, a México y a Perú. Argentina y Brasil reclutaron alrededor de 150 expertos alemanes con diferentes perfiles dentro de la sofisticada industria de armamentos alemanas, con el propósito de continuar desarrollando los ya iniciados en Europa o dedicarse a otros nuevos programas en el continente. Ambos países, Argentina y Brasil,
fueron las únicas naciones latinoamericanas en contratar ingenieros militares alemanes en números significativos, dado que eran los únicos países en la región que poseían, aunque en forma embrionaria, una industria militar doméstica significativa. Un grupo de científicos alemanes consiguió un lugar en Argentina bajo el amparo del presidente Juan Domingo Perón. Los más destacados de ellos fueron Friedrich Bergius, Premio Nobel de Química, uno de los responsables de la IG Farben. Activó en área de los combustibles minerales, en un proyecto de una planta de hidrogeneración en Río Turbio para la producción de la aeronafta y fuel oil en la Argentina. El segundo, Ronald Richter, físico nuclear, que prometió llevar al país a la vanguardia de energía atómica en el campo de la fusión nuclear, lo cual fue un total fiasco. Y los dos más importantes, quizás Kurt Tank y Walter Osten, desarrollaron aviones de combate transónicos y supersónicos, el Pulky 2 en la Argentina. El proyecto del avión multipropósito Huanquero, construido por el grupo Tank, fue producido en serie y luego derivar un modelo más avanzado llamado el Guaraní. Emile Doutin, luego de la invasión de Alemania a Francia, trabajó para el gobierno de Vichy. Se escapa a España y el gobierno argentino le ofreció la posibilidad de construir una casa de reacción y fue el primer ingeniero aeronáutico llegado a la Argentina. Trabajó en la fábrica militar de aviones en Córdoba y concretó junto a técnicos argentinos el avión IAE-27, el Pulky, en 1947, que equipado con una turbina de Rolls-Royce, convirtió al país en el octavo del mundo en tener un jet propio y el sexto en ese momento. Dos inmigrantes alemanes en la Argentina, el radioquímico Walter Selman Egebert, asistente del premio Nobel Otto Hahn, y el físico Kurt Franz, hicieron un aporte significativo en el descubrimiento de radioisótopos, y sus trabajos fueron publicados en revistas científicas renombradas. Walter se unió a la Universidad de Tucumán, en Argentina, en 1949, como profesor de química, y más tarde creó el grupo de radioquímica en la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En Brasil, llegó un pequeño número de ingenieros y técnicos acompañados a Henry Fock a Brasil. Entre los proyectos más ambiciosos se encontraban la aeronave Convertiplano, que pretendía combinar las ventajas del despliegue vertical de los helicópteros con la rapidez de un avión con ala fija y helicóptero Beige-Flor. El ingeniero francés Max Olter diseñó el legendario avión Bandeirante, que fue un gran éxito comercial de la empresa brasilera. Después tenemos el caso de Herbert Cook, un aviador capitán de la Fuerza Aérea Letona, ingeniero aeronáutico, comandante de las fuerzas Orange, responsable directo de la deportación y asesinato de cerca de 30.000 judíos letones en el gueto de Riga, y conjuntamente con la masacre del bosque de Rúmbula el 30 de noviembre de 1941. Después de la guerra, Cook se emigró a Brasil, y así se estableció en San Pablo un negocio de vuelos panorámicas. Herbert Cook fue identificado por miembros del Mossad en Brasil y lograron que fuese a Uruguay, a una casa de verano localizada en la calle Colombia, en el barrio de Shangri-La, 18 kilómetros de Montevideo, con la falsa intención de montar un negocio allí. Allí fue ejecutado y fue dejado dentro de una maleta en dicha casa, dejando una nota que decía: aquellos que nunca olvidan. Fue el único caso en que el Mossad reconoció responsabilidad por el hecho. Aquí tenemos su documento de Brasil. En México llegaron dos agentes nazis que por órdenes de trabajo de separación de petróleo en Veracruz y asistente de un banco germánico en América del Sur, ambos aquí lo tenemos, y la famosa actriz de cine alemana Hilde Kruger, que fue una espía nazi en México, que no voy a contar ahora toda su historia. En Perú hubo varios casos también, que aquí los tenemos. Y estos son los peruanos que llegaron. Bueno, por supuesto, todos conocemos, y creo que no hace falta explicar más, el caso de Eichmann, secuestrado en Argentina, que llegó a Jerusalén, al juicio en Jerusalén. Por supuesto, no vamos en estos momentos a hablar. Y hubo también nazis y ustashas, croatas, fugados en la Argentina. Y dentro de otros que nosotros conocemos está el caso de Edward Rochman, el carnicero de Riga, acusado de crímenes de guerra en Letonia. También como asesinatos masivos. Ingresó a la Argentina a bordo del vapor Italia, procedente de Génova,
utilizado el nombre falso de Federico Wagner. Ingresó a la Argentina con pasaporte de la Cruz Roja, diciendo ser checoslovaco, mecánico y casado y domiciliado en la calle Yerbal, 2957. Alemania pidió su extradición en 1977, por lo cual debió huir al Paraguay, donde murió el 8 de agosto de ese mismo año sin ser extraditado. Aquí tenemos el documento argentino de Rohman en la Argentina y su muerte. Herbert Koch ya lo hablamos. Bueno, aquí tenemos otro fugado. Fue médico danés y oficial de investigación médica en el campo de Buchenwald. Experimentó extensivamente con terapia hormonal como un posible medio de anular la homosexualidad o la bisexualidad de los hombres. Inyectó testosterona y otras hormonas sintéticas en los testículos de los prisioneros. Huyó a Brasil y luego a Buenos Aires, Argentina, donde murió en 1965 en Buenos Aires. Argentina también extraditó a varios nazis famosos, Gerhard Bonn, a Walter Kutschmann, que aquí lo tenemos, a Josef Schwanenberg y a Erich Piefke, fueron extraditados. Y el último caso fue Dino Salek, que fue comandante del campo de concentración de Jasenovac en Croacia. Llegó a la Argentina en 1947 con pasaporte de la Cruz Roja y permiso de libre desembarco. Tocó la operación argentina de inmigración en Europa. Para entrar al país declaró ser mecánico. Tenía 26 años y hasta los 77 vivió una vida semi-tranquila, viajando regularmente a España por negocios. En Argentina, relacionado en varias oportunidades con grupos terroristas, traficó internacional y falsificación de moneda. Finalmente fue deportado y juzgado en Croacia. En 1993, cuando tiene 72 años, la Interpol comenzó una investigación con posibles crímenes de guerra, pero recién en 1988, cuando fue localizado por noticiero un canal de televisión local. Un mes después, fue extraditado a Croacia por cometer delitos contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, y su esposa Nada también fue deportada y acusada de cometer atrocidades mientras cumplía la guardia del campo nazi que dirigía su marido. Creo que con esto es más que suficiente de los materiales. Estamos llegando justo al momento en que yo te iba a decir que tenemos que El pensar. material es infinito y tuve que hacerlo muy rápido y muy volando para que tengamos que verdaderamente se cometió justicia y no venganza en el hecho de ponerlos a todos estos criminales bajo juicio y condenados con cadena perpetua y principalmente con la muerte. Bueno, aunque nos queda muy poco tiempo, seguramente que alguien de aquí, de las personas que están escuchando, quiera hacer Acá algo. yo mandé, Elena, en el chat una pregunta que me gustaría que Mario conteste. ¿Me la pasás, Mariel, la pregunta? Sí, claro, si querés la leemos o Sí. Diana la lee, como ella prefiera. Bueno, la No te leo escucho. yo. Sí, la Dale. leo yo. Mario, ¿por qué crees que no se juzgó en Nuremberg ni en los juicios posteriores en esa época? No se juzgó específicamente el plan de exterminio del pueblo judío, la Shoah. No hubo nada sobre antisemitismo ni sobre solución final. Se atuvieron a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, sin mención de los judíos. El plan de exterminio de los judíos quedó bajo el paraguas de los crímenes contra la humanidad. ¿Verdad? ¿Era porque no se conocían sus alcances o por algún otro motivo? Hasta donde yo sé, la primera vez que se incluyó a los judíos específicamente fue en el juicio Eichmann. ¿Qué pensás de esto? Los aliados tenían una gran dilema a quién juzgar. No se podía juzgar a toda Alemania, que eran 60 millones de personas, y hubo que decidir a quién se juzgaba, y fue un dilema tremendamente grande. Cuando lo mencioné, lo voy a mencionar, la intención de los rusos era fusilar a la gran mayoría de alemanes. Y la intención era hacer un juicio que trate de hacerse justicia, con derecho a la defensa. Y primero, como tú dices, en esos momentos todavía no se conocía todo la dimensión del exterminio de los judíos, pero ese no fue el motivo, porque sí se conocía. No es que no se conocía lo que sabemos hoy, lo que tú sabes hoy en el Museo del Holocausto, pero sí se conocían los datos, y se conocían no con los números exactos, pero los informes los teníamos, el informe de Jaeger los teníamos, los informes de los campos de concentración, los telegramas famosos. Por tanto, la información se conocía.
Verdaderamente se quiso hacer, y esa fue la intención de los aliados, es que no sea justamente el tema judío, sino a nivel universal. Crímenes, como tú lo dijiste, contra la humanidad, que dentro de ellos se escondía también el tema judío, sin poner el tema judío en el frente de las acusaciones. Fue intencional de parte de los aliados y no fue casual. Fue intencional. ¿Alguna otra pregunta? Sigo sin entender por qué. Sigo sin entender por qué, porque quedó como oculto en esos juicios en aquellos momentos, después ya no, oculto el tema de la Diana, direccionalidad del exterminio, ¿no? No, pero tú sí lo comprendes y tú sí lo sabes que siempre decimos que hay dos perspectivas en la enseñanza del Holocausto, una perspectiva judía y una perspectiva universal. Y si la perspectiva es una perspectiva judía, le atañe a los judíos. Y si la perspectiva es universal, le atañe a la humanidad total como tal. Y desde ese punto de vista, desde esa filosofía fue el enfoque que, si bien es cierto que la gran mayoría de las víctimas de los crímenes de guerra fueron contra los judíos, debe verse una perspectiva universal. Porque si no es tema de los judíos y que los judíos se encarguen, que eso es lo que no quisiéramos que pase. No, bueno, es problema de los judíos, que los judíos no enjuicien, sino que se vea dentro de un marco universal. Cuando, claro. Vos sabés que... Déjame dos palabras más, que la dictaminación de lesa humanidad es cuando la víctima fue la humanidad, o la humanidad debería de sentirse como la víctima. O sea, desde ese punto de vista fue positivo. Yo entiendo tu enojo, pero la intención... Perdón, no es enojo, no estoy enojada. No, es una pregunta que yo siempre me quise hacer, porque nosotros planteamos en un trabajo que hemos hecho que hubo dos guerras. Hubo la Segunda Guerra Mundial, que sobre eso fueron todos los juicios, y una guerra contra los judíos, que sucedía simultáneamente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se tomó una de esas guerras y no la otra? Sigo sin entenderlo. Y no estoy enojada, Mario, simplemente es una cosa de mucha curiosidad. Bueno, ok, yo repito, esa fue la intención. La intención es mirar de una perspectiva universal. O sea, los asesinatos cometidos fue un crimen contra la humanidad y no solamente contra los judíos. Después, el Estado de Israel dictamina que hubo crímenes, el Estado de Israel dictamina que hubo crímenes contra el pueblo judío. Que esto ya es la innovación, que el primero y el único juzgado en Israel, bueno, después no, hubo otro juicio, pero el único que fue juzgado y llevado a sentencia fue el caso de, por supuesto, Adolf Eichmann. Eso ya es un incremento del Estado de Israel. Crímenes contra el pueblo judío, que no es reconocido por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo preguntaría una, si estos juicios, todos estos juicios, sirvieron para mejorar, para aportar conocimiento y mejorar al mundo y a los hombres y a la humanidad. Bueno, entonces se divide en dos. Conocimientos, sí, porque una de las cosas que se hicieron fue presenciar decenas de películas. Dicho paso, yo estuve en Nuremberg el año pasado, visité el complejo de Nuremberg, que es impresionante, un museo verdaderamente impresionante, la casa original donde fueron los juicios. Y durante los juicios se presentaron decenas de películas, la mayoría nuevamente filmados por los alemanes, ¿ok? Con evidencias visuales y claras. Y yo creo que sirvió, definitivamente sirvió desde ese punto de vista como un tema educativo para el mundo. ¿El mundo aprendió la lección? Aparentemente no. Aparentemente no. Pero la otra gran lección es el entender de que no van a quedar impunes, porque la alternativa era que queden impunes. O sea, el hecho de la insistencia de los aliados de llevarlos a juicio. Yo creo que desde ese punto de vista hay una gran lección. Y verdaderamente no me quiero meter de más en el tema argentino de lo que ya he mencionado, creo que lo mencionó la doctora Filoniuk, de que los juicios llevados en la Argentina contra los represores en toda la Argentina, yo creo que es un modelo que todavía no se estudió suficientemente en el mundo como un modelo positivo de justicia interna hecho en el propio país. Yo creo que ni siquiera en la Argentina se lo estudió suficientemente con profundidad. Y por un tribunal civil, no un tribunal militar. Y por un tribunal civil, más importante todavía lo que tú has dicho, Diana. Sí. Pero yo creo que los juicios en la Argentina es una continuidad de los juicios de Nuremberg.
estos juicios se hacen a posteriori. Y yo preguntaría antes, o sea, esos modelos de juicios pueden servir para evitar que se produzcan barbaridades. Y de facto vimos que no. De facto vimos que después del Holocausto tenemos Yugoslavia, tenemos Ruanda, tenemos tantos casos abiertos en el mundo. Ustedes también sabrán que está acusado en estos momentos por la Corte Internacional en Holanda de crímenes de guerra por Sudáfrica. Entonces vemos que la cosa es complicada y compleja. Sí. Todavía no falló y yo creo que no va a fallar. No es casualidad que la Corte no haya fallado, pero todavía estamos en un proceso judicial a nivel de primer ministro y ministro de Seguridad de Israel. ¿Pero por qué vos crees que no es casual que no haya fallado todavía? Yo creo que no va a fallar, porque yo creo que no se puede demostrar que hubo crímenes de guerra en la guerra con O Gaza. sea, va a fallar absolviendo. Ojalá, o que se absuelva o que quede en el aire, pero yo no creo, no va a fallar en contra de Israel. Estimo y espero. No estoy 100% seguro, pero creo que no hay evidencias que puedan demostrar de que hubo crímenes de guerra en la guerra con Gaza. Por lo tanto, Gracias, no falló. Mario. Muchísimas gracias. Me tengo que retirar. Muchísimas gracias por este trabajo. Gracias, Diana. Creo que nos vamos a tener que retirar todos, salvo que haya alguna última pregunta. Una pregunta que se me ocurrió ahora. Esta acusación que se hace contra Israel de genocidio, ¿vos la ves como una especie de criminalizar el judaísmo a Israel o como una forma de cierta propaganda de apropiarse de ciertas cosas, de ciertos aspectos de la historia judía? Te digo porque también vi que hay quien lleva su llave de un palestino que tenía, supuesto palestino que está llevando su llave de la casa de la que fue expulsado, lo que también es algo parecido a lo que, o sea, la similitud con la llave de Toledo. Sí. Es un tema muy complejo, pero de cualquier manera yo creo que Israel ha demostrado claramente que no se han cometido crímenes de guerra. Fue una guerra, la guerra siempre es sucia, la guerra nunca es limpia, y no se han cometido juicios de guerra. Yo creo que hay 3 o 4 momentos en que se demuestra con claridad. Primero, está el hecho de que Israel dio durante toda la guerra agua, electricidad y comida al enemigo, lo cual no está escrito en ningún código penal en ningún lugar del mundo y nunca nadie lo hizo antes en la historia. ¿Dónde está escrito que tenemos que darle agua, electricidad, combustible y comida a nuestros enemigos? Y lo hicimos a lo largo de toda la guerra. Y justamente se hizo para que no nos critiquen de crímenes contra humanidad. Hemos dado, como dije, agua, electricidad, comida a lo largo de toda la guerra. Por presiones americanas, no por iniciativas de Israel. Israel lo ha hecho y lo ha permitido a lo largo de toda la guerra. El segundo motivo es el hecho de que Israel tenía la posibilidad, tenía la posibilidad técnica de matar a todos, pero no hubo ninguna intención de hacerlo. Por lo tanto, no hay una intención genocida. Por supuesto, lo que tenemos son, desgraciadamente, lo único que tiene Sudáfrica son declaraciones de algunos ministros israelíes que no son dignos de serlos, pero que han declarado declaraciones brutas. Eso es lo único que tienen en contra de Israel. El hecho de que cada casa que hemos bombardeado hemos avisado a tiempo para que salgan y que se vayan. Entonces, hemos demostrado claramente de que no se han cometido crímenes de guerra. Se han cometido errores a veces que han costado vidas humanas, los cuales siempre se han reconocido esos casos, que los hay, siendo una guerra. Pero no hubo crímenes de guerra y no se va a poder demostrar que hubo crímenes de guerra. Porque lo más importante para dictaminar crimen de guerra es intencionalidad. La primera frase en el decreto internacional es que tiene que ver intencionalidad, como fue el caso alemán, como fueron otros casos, claro, donde hay intencionalidad genocida. Y de paso se puede mostrar con facilidad que hubo intención genocida en el ataque de Hamas el 7 de octubre. Claramente definida y dictaminada, intención genocida que si hubiesen podido, lo cual no pudieron, hubiesen destruido a todo Israel, que no pudieron. Porque ahí hubo claramente una intención genocida. Y no lo hay en el caso de Israel. Les repito, lo único que tiene Sudáfrica son declaraciones de algunos ministros tontos que tenemos en nuestro país, con declaraciones tontas que nos hicieron tremendamente daños. Nosotros, verdaderamente, con una mano en el corazón, con errores que se han cometido, tenemos las manos y la conciencia limpia de lo que ha ocurrido en Gaza, reconociendo que hay hoy en día en Gaza una desastre humanitaria que hay que solucionarlo. Hay 2 millones de gazatíes, hace 2 años y medio viviendo en carpas en la playa.
Y eso en algún momento tiene que solucionarse de alguna manera. Hay una desgracia humana que no todos fueron culpables de lo que pasó. No la población civil no involucrada, sino Hamás. Esta guerra fue contra Hamás y no contra los palestinos. Bueno, ¿cómo nos vamos desde Zoom? Bueno, Nos vamos. Yo me gustaría hacer un cierre, si se puede. Bueno, desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires queremos agradecer especialmente a Mario Sinay, quien disertó hoy en este espacio, a Helen Gutkowski, que es sobreviviente y miembro de la Comisión de Honor del Museo y también forma parte del CISEF, a Leonardo Abadi, que estuvo acompañándonos hoy, a Mario Cohen, ambos del CISEF, y a Gisela Fisten, que parte del museo fue quien organizó y gestionó el espacio. Así que muchísimas gracias a todos los que también participaron. Ahí vemos que dejaron algunos comentarios también, que no eran preguntas. Muchas gracias a quienes estuvieron y nos veremos en futuros encuentros. No sé, Leonardo, si quieres mencionar algo más. no, no, ya está lo que vos agregaste. Muchas gracias por todo, gracias Mariel. Gracias Mario, fue un honor tenerte con nosotros. Gracias Adiós a y los ustedes. esperamos la próxima conferencia que tanto el Museo del Holocausto como CIDICSEF, que periódicamente organizamos, tengamos para hacer. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias, Mario, por la hora a la cual nos estás dando todos estos conocimientos. Tenés la compensación que vos tenés allá más de 25 grados, nosotros acá tenemos bastante frío. Es de día, ya es de noche también. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Gracias. Ay, gracias. Chao, chao.